Bueno, señores, lo prometido es deuda. Vamos ya con la entrevista a Gerard, que es un Mosso d'Esquadra, que ya lo ven en sus pantallas, lo han visto a lo largo de la noche. Denuncia, sin lugar a dudas, de la deriva independentista que de alguna manera está tomando en los últimos tiempos, ahora le preguntaremos desde cuándo, el cuerpo policial al que pertenece. Deriva independentista, entiendo yo, de los mandos, de los que toman las decisiones, empezando por el consejero del Interior, al director general, al mayor, etcétera, etcétera. Reciben órdenes dudosas, denuncian, que tienen que seguir efectivamente, porque si no, aunque en apariencia sean legales, si las denuncian, muy probablemente les abran expedientes y tengan que sufrir las consecuencias. Él, en este caso, con expedientes y, evidentemente, sus familias. Gerard, buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, ¿por qué ha decidido, en primer lugar, dar un paso y romper su silencio en esta entrevista en televisión para contar y analizar y hablar de cuál es la situación del día a día que vive usted y otros compañeros del cuerpo policial? Bien, es difícil básicamente porque todos tenemos miedos a tener represalias por parte de la División de Asuntos Internos y por parte de mandos, ya que si denunciar situaciones que son irregulares, esto nos llevará a un callejón sin salida. Tenemos un compañero que se ha atrevido a denunciar actos irregulares en Hospitalet de Llobregat, pero porque el compañero, por suerte, viene de Guardia Civil. Él sabe que si su futuro en Mossos se trunca o le persiguen, él siempre podrá volver a Guardia Civil. El resto, los que no volvemos... Gerard, un segundo, te pediría que te acercaras un poco más el micrófono a la boca para intentar escuchar con más claridad el testimonio que nos estás dando, por favor. Sí, mejor. Adelante. Bien, como le comentaba, el hecho de atreverse a denunciar estos hechos te supondrá ponerte una cruz encima, bien sea inmediatamente o bien a largo plazo, porque si no es por una cosa es por otra, al final te acabarán expedientando o sufriendo algún tipo de consecuencias, sobre todo a través de la División de Asuntos Internos que se utiliza de una manera bastante aleatoria. Bueno, no aleatoria, sino, no sé cómo decirlo. Sí. Gerard, ¿a usted le tocó trabajar el 1 de octubre en el famoso referéndum ilegal? ¿Qué indicaciones recibieron por parte de sus mandos? Bien, lo del 1 de octubre fue muy triste. Fue un engaño y en el cual se tendió una emboscada al gobierno y a los compañeros de fuerzas y cuerpos de seguridad, porque aquel dispositivo se podía haber evitado. Lo que sucedieron en las escuelas, aquellas imágenes feas, se podían haber evitado clausurando los colegios, igual que si iban a tener indicativos en los colegios mientras estuvieran abiertas, se podían haber tenido durante la noche y que hubieran permanecido cerrados, no que nos hicieron ir pasando turnos tras turnos para levantar actas, a ver quiénes estaban allí. Se sabía lo que iba a pasar y se permitió y se llegó a lo que tristemente hemos podido ver todos. Se sabía lo que iba a pasar. ¿Sabían quién? Entiendo que usted y el resto de compañeros que se olían que lo que ocurrió el 1 de octubre iba a ocurrir, es decir, esa, digamos, dejación o esas órdenes o no órdenes por parte de los superiores de los Mossos. Efectivamente, todos teníamos esa incertidumbre y que finalmente fue una realidad y nos preguntábamos qué sucedería cuando teníamos conversaciones con mandos. Nos comentaban que esto sería como el 9N, en el que todo el mundo votaría y que no habría consecuencias para nadie, que todo saldría gratis, todo el mundo votaría y no sucedería absolutamente nada. Entonces, Gerard, por dejarlo claro, el 1 de octubre se dieron indicaciones a usted y a sus compañeros ¿de qué tipo? ¿En el sentido de facilitar la votación? ¿En el sentido de no cumplir lo que había dicho la Fiscalía? ¿De lo que había dicho el señor Pérez de los Cobos de la Guardia Civil? ¿Cuáles fueron las órdenes directas? Porque lo que decía la Fiscalía, lo que dijo la Justicia a los Mossos, a la Policía y a la Guardia Civil era clarísimo. Y los Mossos no lo hicieron. ¿Por órdenes directas o por qué? Digamos que el briefing se dividió en dos partes, lo que realmente decía la Fiscalía y lo que luego decían los jefes, entendiendo que era un día en el que nosotros teníamos que ser neutros, que con nosotros no iba la película. Ponían las órdenes de Fiscalía a la altura de las órdenes de lo que quería ANC.
Entonces, nosotros somos policías, tenemos que obedecer lo que dice la Fiscalía, lo que dice la Judicatura, no lo que dice la ANC. Entonces, en la primera parte del briefing decían lo que estaba escrito y en la segunda, bueno, hoy es un día para tener sentido común, si veis que hay mucho follón os apartáis, para que no nos enfrentáramos nosotros directamente con la gente que nos pudiéramos encontrar en los diferentes puntos de votación. Bueno, vamos a conectar, si le parece, con nuestra compañera Patricia Tenorio, porque hoy hemos conocido hoy un informe de la Secretaría de Estado de Interior en el que, digamos, que se resume los 6 delitos más importantes que habrían, según la Secretaría de Estado de Interior, cometido los Mossos d'Esquadra. Entiendo yo que no agentes como usted, evidentemente, sino los mandos, también procedentes de la Consejería de Interior, de aquel día y de aquella época. Vamos a conectar, si le parece, Gerard, con nuestra compañera Patricia para que nos lo resuma. Patricia Tenorio, buenas noches. Cuéntanos cuáles son esos supuestos delitos, esos 6 supuestos delitos que habrían cometido los Mossos ese día. Buenas noches, Gonzalo. Agentes como chivatos, cifras falseadas, altercados y hasta un Mossu de paisano mientras linchaban a pedradas a la Guardia Civil. Estas son algunas de las pruebas sobre la traición de la Policía Autonómica Catalana frente al resto de los cuerpos de seguridad el 1 de octubre. En primer lugar, los Mossos manipularon los datos de sus actuaciones durante los días previos para fingir su contundencia frente al referéndum. Dijeron que gracias a sus dispositivos 300 centros no abrieron sus puertas el 1 de octubre, algo que Interior desmiente. Y más mentiras. Esta vez durante el 1 de octubre los Mossos aseguraron que gracias a su trabajo se evitó el voto en 100 colegios electorales. Mintieron de nuevo. Según el documento, el Govern de la Generalitat ofreció resultados de la votación en esas localidades. O la Generalitat o los Mossos mintieron. Por otro lado, la Guardia Civil tenía agentes de paisano para conocer de primera mano lo que ocurría en los colegios. Fueron testigos de la actitud pasiva de los Mossos y hasta de las agresiones a los agentes actuantes. Para intentar demostrar su efectividad durante el 1 de octubre, los Mossos d'Esquadra presentaron urnas supuestamente confiscadas. Se demostró después que los agentes no las decomisaron, sino que las llevaron a comisaría cuando acabó el recuento ilegal de votos. Y también hubo Mossos de paisano, pero esta vez para controlar los movimientos de la Policía Nacional y así alertar a los organizadores en los colegios. Y por último, los Mossos d'Esquadra requirieron la asistencia de la policía para reforzar su presencia. Al llegar, en alguno de esos puntos no había dotaciones de Mossos. Un total de 6 delitos, de 6 desplantes, de 6 insultos, Gonzalo, que aparecen reflejados en el último informe de la Secretaría de Estado de Seguridad de Interior que ha enviado a la justicia española. Muchísimas gracias, Patricia. Gerard, hemos visto este informe de estos supuestos delitos, según insisto, la Secretaría de Estado del Interior. A usted, de todos estos, no sé si está usted de acuerdo en que los 6 se cometieran, sí, como algunos de ellos delación. Conocíamos el otro día un informe de la Guardia Civil que a los Mossos d'Esquadra supuestamente dieron indicaciones para informarse de dónde estaba en cada momento la policía, la Guardia Civil, en qué ubicación, para irse, digamos, pues chivando o delatando, ¿no? No sé si está de acuerdo y cuál de ellos le parece más grave en el supuesto de que así hubiesen ocurrido. Para mí es muy grave el tema de las actas que nos hicieron levantar cuando se cerraban las diferentes escuelas, los diferentes puntos de votación. Las órdenes que teníamos era que cuando se cerrasen los colegios se levantase un acta. No que fuéramos nosotros y los obligáramos y levantásemos el acta, porque evidentemente obligarlos con 2 personas ante 500 era imposible. Luego los compañeros que pedían apoyo, y es que ni les contestaron a la emisora y nunca les llegó. Nuestros agentes de orden público, muchos se pasaron en sus diferentes comisarías prácticamente todo el servicio y no los dejaron ni siquiera salir a la calle. Y no salieron a la calle, es decir, que la imagen que se envió de Mossos yendo a determinados colegios electorales, hay muchos vídeos de ellos, eran minoría. Sí, bueno, de hecho, si se fijan las imágenes de agentes que hagan orden público que vayan a los colegios, yo no vi prácticamente ninguna, solo he podido ver un par de vídeos y le aseguro que del tema este han corrido muchísimo, ya lo saben ustedes. ¿Usted cree que si los Mossos d'Esquadra hubiesen actuado de una manera diferente a la que nos está narrando, es decir, siguiendo las órdenes que se dio desde la Fiscalía, desde la Justicia, este referéndum ilegal se hubiese podido evitar? Sí, estoy totalmente de acuerdo. Si el tiempo que se perdió en ir colegio tras colegio se hubiera invertido
en asegurar que esos colegios estuvieran cerrados y no llegar al 1 de octubre, cuando apenas habían 10 personas en colegios, se podían haber clausurado y haber evitado estas votaciones. No hubiéramos llegado a las imágenes deplorables que vimos. ¿Usted diría que el cuerpo de los Mossos d'Esquadra es un cuerpo politizado al servicio de una causa concreta? Sí, también estoy completamente de acuerdo. Nuestros mandos desde hace mucho tiempo se han ido colocando por afinidades políticas. Por mando me refiero a jefes superiores. Y bueno, de hecho ya ve usted hasta el punto que ha llegado el señor Trapero siguiendo las directrices que le marcaba la Generalitat. Y esas directrices entiendo que son, y lo comentan ustedes, evidentemente independentistas o en favor de que se celebrase ese 1 de octubre y la causa de la separación con el resto de España, ¿no? Efectivamente, bueno, pienso, a mi entender, es lo que se ha estado buscando desde la Generalitat, enfrentar a los cuerpos, enfrentar a los ciudadanos, enfrentar a lo que es la sociedad catalana, porque ahora las posturas están mucho más bipolarizadas, ahora son irreconciliables prácticamente. Me gustaría que viéramos algunos entrecomillados de lo que fue la declaración de Pérez de los Cobos. El pasado jueves, como saben, Pérez de los Cobos es el guardia civil que estaba a cargo de la coordinación de los 3 cuerpos policiales el pasado 1 de octubre, Mossos d'Esquadra, Policía Nacional y Guardia Civil, y el pasado jueves declaró como testigo en el Tribunal Supremo, en el que dijo cosas como, atención, este coronel, en muchos de los centros de votación a los que acudieron los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado estaban ya prevenidos a su llegada. ¿Esto es así, Gerard? Entiendo que en algún que otro colegio sí que es posible que fuera así. Desconozco si fueron los propios compañeros que estaban allí o no quien lo informó. De todas maneras, pensé que los señores que organizaban este referéndum estaban muy bien organizados y ellos también tienen sus fuentes de información y sus sistemas para actualizarse, para informarse online. Vamos a ver otra afirmación. Dice el coronel de la Guardia Civil que sin que los agentes hicieran nada para requisar el material ni para impedir la reapertura del centro en las horas de la tarde. Esta es una acusación, al hilo de lo que usted nos decía, a los Mossos d'Esquadra. ¿También está de acuerdo? También, así es, durante la tarde, en principio, bueno, las cargas por parte de compañeros de Policía Nacional y Guardia Civil disminuyeron y los compañeros que estábamos en colegios ya simplemente estábamos esperando y las órdenes que teníamos era de cuando cerrasen los colegios, levantar el acta que no sabíamos cuál sería su fin. Y al día siguiente vimos que las quisieron vender como que nosotros habíamos cerrado los colegios y habíamos impedido la votación. Dijo también Diego Pérez de los Cobos, la actuación del cuerpo autonómico estuvo siempre orientada a aparentar una voluntad de cumplimiento de las decisiones judiciales, pero poniendo en marcha un plan que impedía su observancia, es decir, de las decisiones judiciales. ¿Se intentó aparentar que sí que se cumplía con lo que decía la juez, la fiscala, y luego se hizo todo lo contrario, Gerard? Bien, nosotros lo que hicimos durante aquel fin de semana fueron las actas, como bien le decía, sí, identificando a las personas que estaban como responsables en los diferentes colegios. Esto entiendo que era lo que ellos entienden por aparentar cumplir la legalidad. Luego se vio que era una pantomima, que era un engaño para intentar cubrir lo que decía Fiscalía, pero realmente hacer lo que quería la Generalitat, que era que se produjeran esas votaciones. Gerard, ¿qué le pareció? ¿Qué sintió al ver los escraches, los acosos que sufrieron compañeros de la Policía Nacional y de la Guardia Civil los días después del referéndum del 1 de octubre? Vamos a ver algunas de las imágenes de lo que estoy hablando. No esto, sino de los hoteles donde estaban alojados los policías y las guardias civiles, efectivamente, en Calella y en algunos otros municipios catalanes. ¿Qué le pareció esas imágenes durante días, casi semanas, de los agentes policiales que tuvieron que soportar? Me dieron mucha pena, tristeza, y me parecieron completamente injustas. Injustas porque los compañeros fueron a hacer su trabajo. Lo que pasa es que cayeron en una emboscada y lo que sucedió era lo que quería la Generalitat que sucediera. Por desgracia, el gobierno le regaló al gobierno de la Generalitat la imagen que estaban buscando. ¿Qué imagen, Gerard? ¿A qué te refieres o a qué se refiere usted cuando dice que lo que sucedió era lo que la Generalitat quería que sucediera? ¿Se refiere a las cargas policiales que hubo en muchos colegios contra muchos ciudadanos?
Efectivamente, porque siempre se ha utilizado el término represión, cuando en España, por suerte, vamos, para nada consideraría yo que fuera un país opresor, y siempre han utilizado ese término. Con esas cargas que encima solo la hicieron los compañeros de Policía Nacional y Guardia Civil, los podían tachar como que en efecto España era un país represor y utilizaba a las fuerzas del orden para descontrolar a una población que tan solo quería votar. Por eso evitaron a toda costa, y por escrito estaba, que nosotros utilizáramos la defensa o que utilizáramos cualquier tipo de coerción. Bueno, quiero que vea un vídeo del líder de los Mossos independentistas, se llama Albert Donaire, entiendo que será algún sindicato, no sé si usted le conoce, luego nos lo cuenta, porque además de animar, digamos, en un vídeo a sus adversarios a pegarse con él en Olot, en esta ciudad catalana, dice lo siguiente, por ejemplo, del resto de ciudadanos españoles, en este caso concreto, sobre los andaluces. Vea. Perquè clar, els andalusos som mussalaos, com diuen ells, però després no tenen res de respecte. Això sí, per cobrar els diners del PER i treballar 3 mesos i estar 9 mesos visquent la vida de bar en bar, molts són molt vàlids, mentre els nostres pagesos a Catalunya estan suant dia a dia el seu sou. Perquè ja em direu el que s'ha de vendre a Extremadura al món, perquè té un turisme i té unes empreses que fan por. Això sí, les paguem els catalans, perquè clar, els andalusos som mussalaos. Bueno, señor Gerard, a este Mosu, que no sé si usted le conoce y nos puede explicar quién es, no le van a abrir ningún expediente por declaraciones como estas, entiendo. Mire, por suerte no conozco a este hombre, porque la verdad es que es lamentable. Un señor que, siendo policía, habiendo jurado la Constitución y debiéndose a los ciudadanos, es capaz de decir eso, me parece un impresentable que no sé qué hace en nuestro cuerpo. Lo que tampoco entiendo es cómo no hace mucho tiempo que a este señor está expedientado o apartado del servicio, porque los vídeos de este señor no son nuevos, ya hace años que va y siempre en la misma línea. Según se dice, no sé ni dónde trabajan ni si militan en algún sindicato, no. Según se dice, bueno, puede que su situación como funcionario de la administración catalana sea debida a que su padre es de algún partido político, pero bueno, esto es algo que se dice en los corrillos del café, que yo no le puedo asegurar. Bien. Bueno, un par de preguntas más y ya le dejo al resto de la mesa para que le hagan las preguntas pertinentes. De los cerca de 17.000 Mossos de Escuadra que hay en Cataluña, Gerard, ¿sabría decirnos cuántos de ellos, digamos, son abiertamente independentistas, como el que acabamos de ver? Ahí no sé si manejan ustedes estadísticas o tienen una estimación aproximada de cuántos son peligrosamente independentistas, y digo lo de peligroso porque aquí cada uno puede tener la ideología que quiere mientras luego acabe haciendo su deber y acabe respetando la ley. Solo faltaba, pero es que este señor no parece que vaya por ese camino. ¿Tiene algún tipo de estimación estadística al respecto? Pues no disponemos de esta información. Piensa usted que Mossos, al fin y al cabo, somos el reflejo de una sociedad. Si la sociedad catalana aproximadamente está dividida entre gente que es afina al independentismo y quienes no lo somos, pues piense que en Mossos más o menos será igual. Por suerte, hay gente que tiene bastante sentido común, ya aun sintiéndose más nacionalista, pero se hicieron policías para cumplir la ley, no para que cada uno haga lo que quiera. Si no, habrían 17.000 leyes diferentes y esto es inconcebible. Y ya por último, Gerard, ¿ha cambiado algo desde la entrada en vigor o la aplicación del artículo 155? Porque se destituyó al mayor trapero, hay un nuevo mayor de los Mossos de Escuadra, supuestamente la Consejería del Interior está coordinada, por llamarlo de alguna manera, por el Ministerio del Interior, es decir, su último responsable es el señor Zoido, pero desde finales de octubre, ¿ha cambiado algo en los Mossos desde que se dirige por el 155? No, todo a los que seguimos trabajando de la misma manera y no observamos ningún cambio. Entendemos que ha sido tan prudente el 155, ha sido tan mínima la intervención que bueno, han quitado el uno, han puesto al que lo seguía y todo sigue igual, con la misma línea. De hecho, bueno, seguimos teniendo altos mandos que hacen declaraciones en prensa diciendo que ellos tan solo seguirán las órdenes del Parlamento y siguen trabajando y no hay ningún tipo de repercusión. Venga, vamos ya a las preguntas de la mesa, Gerard, si le parece. Lo que sí que le pido a los invitados esta noche es que hagamos las preguntas, las valoraciones y análisis políticos. Lo hacemos evidentemente después, ya que tenemos a Gerard en plató, aprovechamos para preguntarle. Roch. Vale. Buenas noches, señor Gerard. Dos cosas sencillas. Una, los Mossos que no son independentistas, como usted, ¿les hacen la vida imposible? ¿Son perseguidos o ahí tienen que ocultar sus ideas? ¿Cómo es el día a día
de un mozo como usted, que vamos, que le veo constitucionalista, respetando las leyes, tal. Y segundo, si no cree también que el gobierno del Estado pecó de ingenuo, porque se sabía que los mozos no iban a estar a la altura de su cometido policial y no supo tampoco reaccionar con ninguna medida extraordinaria. Bien, en primer lugar le responderé a su segunda pregunta y sí, yo creo que pecó de ingenio. Hoy leía en El Mundo, creo que ha sido, las noticias de la declaración del coronel Pérez de los Cobos, en que él pedía que se clausuraran los colegios y que se evitase esa votación. Si lo pedía un coronel de tal categoría, estoy seguro era porque sabía lo que podía suceder. Y la lástima fue que se fiaron de lo que haríamos nosotros y sucedió lo que sucedió. Para contestarle a su primera pregunta, pues hay muchos compañeros que son constitucionalistas y que quieren cumplir la ley y intentan pasar desapercibidos, porque no pasar desapercibido en el cuerpo es ponerte una cruz encima. Entonces, lo más fácil es que te llamen facha por ser abiertamente español y catalán. Y luego, muy probablemente te veas inmerso en algún procedimiento administrativo, en algún expediente disciplinario por tu ideología, básicamente. Conozco el caso de uno de los compañeros que ahora se está viendo sometido a un expediente porque él se mostró contrario al tema del 1 de octubre. Tengo otro compañero al cual también por mostrarse contrario a unas órdenes que teníamos sobre el tema de pegadas de carteles, temas de banderas, le ordenaron que esto se tenía que instruir desde un área central, que ellos hicieran un tipo de informe que hacemos y lo instruiría un área central de información. El compañero dijo que él era policía y era capaz de instruir, y posteriormente este compañero, unos meses más tarde, se ha visto también sometido a otro expediente por otra cosa que, aprovechando cualquier resquicio, sea legal o no, van a intentar ir a por ti. Por eso no surge el tema de la pasarela, porque quienes queremos defender la Constitución estamos marcados y necesitamos que el Ministerio nos oiga y nos ayude, que además sería una forma de poder denunciar situaciones que irregulares, cuanto menos. Eso es. Román. Usted ha dicho que el gobierno fue ingenuo. Ustedes, cuando recibían instrucciones sobre cómo actuar en el referéndum y oían que el gobierno decía que no iba a hacer referéndum, ninguno de ustedes se dirigió al gobierno para decir, oiga, que va a haber referéndum y nos dan estas instrucciones. Y la segunda pregunta, ¿ustedes sabían que iba a haber urnas cuando el gobierno garantizaba inteligencia e interior, decía que no iba a haber urnas? Es que si con la pregunta que usted me ha hecho es muy fácil, porque parece que sea mata a aquella persona que hay allí delante. Yo esto no lo puedo hacer porque esto es ilegal. Entonces, ante una ilegalidad flagrante, tenemos claro lo que tenemos que hacer. Cuando las órdenes rozan la legalidad de esta manera, ¿me entiende usted lo que quiero referir? Es muy difícil poder decir sí o no, porque no sabes el uso que se le van a hacer, porque yo no sé si con las actas que yo levante van a sancionar a las personas que estaban allí, los van a hacer responsables de algún tipo de delito o simplemente no van a hacer nada y al día siguiente van a decir que se han cerrado esos colegios. No sé si me he explicado lo que quería decirle. ¿Y las urnas? ¿Sabían que había urnas? Porque nos dijeron a los españoles que no iban a haber urnas. Lo desconocíamos. Yo le puedo asegurar que en el caso de haber encontrado alguna urna la hubiera comisado, que era lo que era mi obligación y era lo que tenía que hacer. No la vi y entonces no sé dónde estaban en aquel momento. Servicios de información, si no las encontraron, los patrulleros, en este aspecto poco podemos hacer. Benjamín. Sí, buenas noches, Gerard. Yo quería preguntarle por una noticia o una información que ha salido en los medios últimamente, porque usted dice que nada ha cambiado, ¿no?, en el comportamiento de los mossos a pesar de la aplicación del 155, y aparentemente es así, ¿no? Nada ha cambiado, y lo vimos el otro día con el acoso al Parlamento allí en Cataluña. Pero luego hay una información que se ha publicado, según la cual la Guardia Civil ha puesto a disposición de la justicia pues pruebas contra 300 mossos de escuadra que podrían, diríamos, haberse plegado a órdenes políticas o haber actuado de forma incorrecta el 1 de octubre. Y se habla incluso de que hay pruebas contra más, que este es un primer paso, pero que hay 3.250 mossos identificados, ¿no?, que podrían tener su correspondiente reproche, ¿no?, por los tribunales.
no sé si esto se palpa dentro, ese miedo de por lo menos a que, bueno, que al final la justicia, si no son los políticos, por lo menos que sea la justicia la que les alcance. El problema que tenemos con la justicia es que desafortunadamente es muy lenta. Este proceso, lo que ha sucedido, a ver, quien haya hecho alguna irregularidad y la tenga que pagar, me parece perfecto que la pague, porque nos hicimos policías para cumplir la ley, no para que cada cual haga lo que le dé la gana. Entonces, si se palpa o no, hombre, hay cierta tensión, quizás cierta inquietud en quien sabe que hizo algo mal. Quien se supone que lo hizo bien y tal, pues seguimos trabajando con normalidad dentro del ambiente este crispado que hay, de este mal humor, pero bueno, que no es solo del cuerpo, que es en general en Cataluña. Fernando. Sí, Gerard, vamos a ver, estamos viendo a un sujeto despreciable hablar a cara descubierta e insultar a los españoles de Extremadura y a los españoles de Andalucía, como digo, en fin, sin ningún rebozo, a cara descubierta, y le vemos a usted que está hablando en términos absolutamente razonables, con los que se podrá estar de acuerdo o no. Yo creo que es difícil no estarlo, pero en fin, y que tiene que hablar con el rostro velado y detrás de una mampara. Podríamos decir que, ya sabe usted que en Cataluña, bueno, pues hay gente que dice que, bueno, que sí, en efecto hay libertades y gente que lo discute, pero ¿podría decirnos si esta situación a la que me acabo de referir yo es reveladora, no sé si tanto de Cataluña, pero sí de lo que sucede entre los Mossos d'Esquadra? Es decir, ¿ve usted que es, no digo normal en cuanto a un juicio moral, sino es lo habitual que una persona como este sujeto que dice estas cosas hable a cara descubierta y en cambio usted tenga que hablar oculto? Mire, para mí no es para nada normal, pero ya es en toda Cataluña, no solo en Mossos y con este señor. Usted piense que ver por Barcelona, por Cataluña, en cualquier sitio, un señor que lleva una estelada, incluso una iturriña, que ahora parece que van de la mano, es normal, es guay, es progre. En cambio, ver un señor que lleva una bandera española, que yo luciría con mucho orgullo, ostras, no lo puedes hacer porque tienes miedo a que te vayan a decir algo, a que te tachen de fascista o que tengas algún problema por llevar la bandera de tu país, cosa que, bueno, a mí me parece lamentable. Y lo de este señor que me dice bueno, es que no tengo palabras para definirlo, lo de este señor. Y que yo me tenga que ver de esta guisa, sabiendo que si no es hoy, será mañana o será pasado, la cruz que me han puesto la pagaré si saben quién soy, y este señor abiertamente diga estas burradas y no le pase nada. Deplorable, ya le digo. Profesor. Sí, yo quería preguntarle a nuestro invitado si se ha resentido la colaboración con otros cuerpos policiales como la Policía Nacional o la Guardia Civil o incluso la Judicatura, porque tenemos que saber que los Mossos d'Esquadra son también una policía judicial. Es decir, si el cuerpo ha perdido cierto crédito institucional, sobre todo a mí me preocupa por lo que hace referencia a los servicios de información, porque debemos recordar que Cataluña todavía está bajo la amenaza del yihadismo, como pudimos comprobar en el mes de agosto, y todavía es una parte donde los yihadistas tienen una parte importante, una infraestructura importante en Cataluña. ¿Los servicios de información, la colaboración con otros cuerpos de policía se ha resentido en los últimos meses? ¿Y pudiendo llegar a afectar a la seguridad? El tema de la coordinación policial siempre es un tema complejo, pero ya no solo porque entren estos nacionalismos a los que nos vemos ahora expuestos, sino porque entran a formar parte egos y sobre todo los afanes de protagonismo de los diferentes cuerpos y quién se va a poner la medalla cuando hay algún tema conjunto. Entonces, a nivel de calle, pues sí, sobre todo los primeros días se vio muy afectada, porque, bueno, básicamente con los compañeros, los que estamos en la calle, siempre hemos trabajado de lo mismo. Somos la misma policía, pero con un uniforme diferente, y hemos tenido bastante entendimiento, bastante buena sintonía, que se vio completamente afectada a partir de lo que sucedió el 1 de octubre. Porque, claro, si eres policía pero no vas a cumplir las leyes, si a los compañeros les están haciendo los scratches de los que hablábamos antes y a ti te traen rosas por no hacer tu trabajo, o salen compañeros llorando y abrazándose a los manifestantes que están criticando a los compañeros, ostras, ¿cómo no va a afectar esto a la coordinación? Y en temas tan importantes como lo del tema del terrorismo, ¿cómo no nos va a afectar después de los papeles que se incautaron en la furgoneta que se iba a quemar? ¿Cómo no nos va a afectar después de saber que determinadas leyes se intentarán, entre comillas, no cumplir? Es evidente que se ha visto afectado. Bueno, Gerard, ya una última cuestión. Entiendo que por todo lo que nos ha contado hoy,
es uno de los motivos por los que usted y otros compañeros se han acogido a la denominada pasarela, que es intentar, digamos, ese traspaso de los Mossos d'Esquadra a la Policía Nacional, que entiendo que ahora con la futura equiparación salarial que va a haber entre ambos cuerpos policiales pinta mejor, ¿no? ¿Cómo es ese proceso de cambio de un cuerpo a otro? No sé qué tal es la acogida y las facilidades que les están poniendo a ustedes desde la Policía Nacional. Bien, el tema de la pasarela no tiene nada que ver en principio con la equiparación. Quiero decir, no tiene nada que ver para nosotros porque es una reivindicación que se hacía desde antes de que el fenómeno de la equiparación surgiese con tal fuerza que ojalá los compañeros lo consigamos nosotros pasarela o no, porque se lo merecen. Entonces, la acogida por parte las facilidades que dan para la pasarela, para el cambio. De momento hemos tenido contactos con el Ministerio, con el Gobierno y con ciudadanos. Hemos estado hablando, hemos manifestado nuestras inquietudes y cómo nos seguimos, cómo nos sentimos dentro del cuerpo y cómo sabemos que seremos perseguidos los que nos hemos mostrado más afines a la Constitución y al cumplimiento de las leyes. Facilidades, pues de momento ninguna. Tenemos una ley de Policía Nacional que ya está hecha, pero falta desarrollar el reglamento de la disposición adicional cuarta que dirá el cómo se podrá hacer esto si es que realmente se llega a hacer. De momento surgen muchas dudas, muchas incertidumbres, porque claro, la pregunta que siempre nos hemos encontrado es: ¿y si os vais los constitucionalistas, qué quedará en el cuerpo? Claro. Bien, esto no debe ser ningún problema porque tampoco nos iríamos la mitad del cuerpo. O sea, la mitad que fuéramos constitucionalistas no nos marcharíamos, porque aunque haya gente que lo sea, por arraigo, o por costumbre o por sentirse más identificado, se quedarían en el cuerpo. Además, tengamos en cuenta que la equiparación salarial tampoco es efectiva, con lo cual hay gente que sí que le va de esta diferencia económica para poder subsistir. Entonces, bueno, estamos ahí en negociaciones, seguimos hablando. Sí que nos surge cada vez más esta necesidad de pasarela, porque nos vamos encontrando día tras día casos de compañeros que se siguen viendo marcados. No hace mucho tiempo a un compañero le reventaron su taquilla dentro de comisaría y le sustrayeron objetos. Esto es un hecho muy, muy grave. ¿Por qué? Porque el compañero es ex guardia civil. Toma ya. Entonces, a esto nos vemos sometidos y esto no es, no se lo deseo a nadie. Por eso cada vez urge más y necesitamos agruparnos y poderle pasar nuestras necesidades al Ministerio del Interior para que nos tenga en cuenta y lo reglamente. Gerard, muchísimas gracias por haber dado este paso adelante y haber dado tu testimonio hoy en Intereconomía, en el Gat al Agua, y ojalá que en un futuro pueda ser esta misma entrevista, este testimonio, sin esa mampara como signo y símbolo de normalidad. Gracias, Gerard, y buenas noches. Gracias, buenas noches.